por esto que tenemos en la línea, aquí en las 9 en 1, Alberto Alarcón, quien es abogado de la Gerencia Política Pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Alberto, abogado, lo saludamos con muchísimo gusto. Y es importante, te saludamos con mucho gusto porque es importante analizar este tema. ¿Hasta dónde es responsabilidad del gobierno mexicano? ¿Hasta dónde es responsabilidad de las instituciones mexicanas? Y es importante que a nivel legal entendamos esta situación. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo a todo tu auditorio. Y bueno, primero tomar este espacio para solidarizarnos con las comunidades que se están viendo afectadas por estos impactos. Creo que pues ya más de 900 kilómetros de costa por más de un mes de emanaciones, pues es algo brutal que están soportando las comunidades. Entonces, si es necesario mandarle algunas palabras de aliento. Pues regresando a tu pregunta, la verdad es que sí, hay muchos mecanismos legales que se pueden utilizar para exigir la justicia ambiental que tanto se necesita en este tipo de casos, desde las más sencillas como las denuncias ciudadanas o denuncias ambientales ante la Profepa o ante la SEA, que ya son autoridades que están atendiendo la situación como parte de este grupo interdisciplinario. Pero también hay otras vías legales que se pueden utilizar, como el juicio de amparo, que digamos que es nuestro Uh -huh. mecanismo más garantista en materia de derechos humanos. Es un recurso que tenemos todas y todos los ciudadanos a la mano para defenderse en contra de actos u omisiones de autoridad que vulneren nuestros derechos humanos. En este caso, pues un derecho humano al medio ambiente sano, derecho humano a la salud, e incluso para algunas comunidades indígenas también se vulneran derechos como a los medios de subsistencia y a las prácticas tradicionales, ¿no? Entonces, como la pesca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues el juicio de amparo nos permite ampararnos en contra de estos actos y estas omisiones, que en este caso, pues son sobre todo omisiones de no haber alertado a la población, de no haber activado un plan nacional de contingencia, ¿Omisiones de no de haber quién, llevado a Alberto? cabo ¿Directamente de acciones Pemex? tanto de Pemex como de Semarnat a través de la ASEA, que es la Ajá. autoridad especializada en temas de hidrocarburos. Porque recordemos Uh que a -huh. partir de la reforma del 2025, Pemex pasa a ser ahora una autoridad estatal. Ya no existe esta estricta separación legal que antes se tenía como empresa productiva del Estado, ahora es empresa pública del Estado, entonces también tiene responsabilidades en ese sentido como autoridad. Y en caso de que pues la versión que se está manejando de que fue un buque particular el que ocasionó este Uh derrame, -huh. ya sea por huachicoleo o por un derrame, perdón, por una descarga ilegal de hidrocarburos, pues también existen otras vías legales diferentes al amparo, como es el proceso de responsabilidad ambiental de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en la que los mismos particulares pueden reclamar la indemnización y la restauración ambiental por parte de otros particulares. Abogado Alberto, buenos días, le saluda Rocío Ireta. Sabemos que este derrame se sigue extendiendo, está llegando ya a territorio estadounidense, fronterizo, prácticamente besando estas aguas, ya Uh territorio -huh. Texas. ¿Cuáles son las implicaciones legales y quién va a tener que responder o cómo se haría este plan de contención ahora involucrando otra nación? Pues el derecho internacional también tiene varios mecanismos en cuanto a la contaminación transfronteriza. En México especialmente y Estados Unidos tenemos una relación muy cercana y por lo mismo el TEMEC, que no solamente es un acuerdo económico, también tiene cláusulas ambientales. Y dentro de esas cláusulas ambientales, pues hay cláusulas de contaminación transfronteriza. Entonces, el mismo TEMEC ya incluye mecanismos de solución de controversias por contaminación transfronteriza, y también hay otros tratados internacionales como la Convención de Marpol, que tiene disposiciones específicas en materia de hidrocarburos. Entonces se habría que revisar si efectivamente se cumplieron los protocolos o no, para poder llevar esto ya sea a mecanismos del TEMEC, mecanismos binacionales o mecanismos multilaterales a través del Tribunal Internacional del Derecho del Mar o otros mecanismos que se establezcan en los mismos acuerdos específicos. También pues hay una obligación internacional general, un principio del derecho internacional que es
de no dañar a otras naciones. Y en ese sentido, la contaminación transfronteriza se inserta en este principio como un daño a otra nación. Entonces, pues también hay elementos para llevar este caso a otras instancias. Sí es importante analizarlo, abogado, desde esa perspectiva, porque a final de cuentas, pues existen muchas dudas también sobre el tema de aguas internacionales, sobre el tema de donde ocurren los derrames de petróleo, sobre todo en el Golfo de México. Sabemos que ahí hay pues instalaciones de Pemex, también pues se traslada hidrocarburo constantemente y existe esa duda hasta dónde esta línea delgada pues se puede llegar a romper en el tema de aguas internacionales. Sí, claro, es una, es un tema muy complicado, Ujú. por eso existen estos tratados internacionales. Existe toda una delimitación de las zonas económicas exclusivas de cada uno de los países y cuando la actividad de uno de los países o la falta de la implementación de medidas adecuadas para contener la contaminación termina perjudicando a otro estado, pues se activan todos estos mecanismos. Repito, pues tenemos el convenio de Marpol a nivel Exacto. multilateral, pero también a nivel binacional tenemos el PEMEC, entonces también aplican estas Para instancias. entenderlo bien, ¿hasta dónde México es responsable en aguas internacionales? ¿Hasta dónde, digamos ya a nivel internacional, a nivel global, pues se vuelve un tema pues, del mundo, no necesariamente de México, de los Estados Unidos, sino global? Claro, esto pues se parece mucho y lo vemos mucho Ujú. en los temas de cambio climático, en la que pues la contaminación transfronteriza llega a afectar elementos ecosistémicos importantísimos planetarios, como puede Ujú. ser la acidificación de los océanos o como puede ser el mismo sistema climático. Y en ese sentido, por eso hay compromisos multilaterales de los que México forma parte que también tienen que ser respetados. En este caso, pues sería el convenio de Marpol y pues específicamente en nuestra región, pues el TEMEC también tiene esas cláusulas. Entonces, pues sí puede llevar una responsabilidad internacional al respecto de este incidente. Abogado Alberto, nos hablaba de estos mecanismos de los que pueden echar mano los afectados, como los juicios de amparo y lo que nos enunciaba. ¿Qué es lo que tienen que hacer puntualmente, por ejemplo, los pescadores? ¿Se pueden acercar a lo mejor al SEMDA? ¿Cuál es el acompañamiento que a lo mejor ustedes podrían darles, esta orientación para que sepan a dónde dirigirse y qué hacer? Pues por el momento el SEMDA no ha recibido alguna petición por parte de comunidades de dar seguimiento jurídico puntual a su caso, pero lo que pueden hacer es asesorarse legalmente, acercarse a organizaciones como el SEMDA. El SEMDA no es la única organización que lleva este tipo de casos. Pues con la asesoría jurídica adecuada pueden redactar una demanda de amparo que puede ser presentada ante los órganos del Poder Judicial Federal. Este, y también pues con todas las pruebas que se están generando de información satelital, de información en campo a través de los mapas comunitarios, pues también se pueden nutrir todas estas demandas. Pero primero que nada, pues lo más importante es organizarse como Ujú. comunidades para ver cuáles pueden ser las vías también institucionales que podrían seguir para resolver el problema antes de escalarlo a una solución jurídica. Pero el amparo está ahí, es un mecanismo que Ujú. tenemos todas y todos derechos a utilizar, tenemos un derecho humano de acceso a la justicia en temas ambientales y pues hay que aprovecharlo. Es gravísimo lo que está sucediendo en el Golfo de México, no hay que quitarle el ojo, abogado, esa es la realidad. Y por esto aquí en la multiplataforma de Uno TV le hemos dado tanto seguimiento a este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que ya tiene un impacto ambiental enorme, tiene un impacto ya ambiental a las familias, a los locales que viven ahí de la costa, que viven de la pesca, que viven de los productos del mar. Y bueno, ¿qué decir de la fauna? ¿No? A final de cuentas, muchas veces, pues ustedes dan voz,
voz a la fauna que no tiene absolutamente cómo comunicarse, y esa es la realidad de lo que se está viviendo ahorita con este derrame de hidrocarburo que hasta ahora está sin control, está fuera de control. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe si fueron las famosas chapopoteras, nadie sabe si fue el famoso buque, pero también el periódico, el diario El País, pues estaba denunciando que ya había un buque cerca de ahí de una de las ondas, ¿no? De Campeche, en donde pues supuestamente se provocó el derrame, y había un buque ahí que también estaba ahí cerca de esta zona. Efectivamente, las versiones oficiales contrastan con los elementos técnicos Claro, que estamos viendo desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la información satelital de la que hemos tenido acceso a través de distintas plataformas internacionales como SkyTruth, que pues utiliza un satélite de la Agencia Europea Aeroespacial. Entonces, pues esto es información pública que nosotros hemos consultado para darnos cuenta que realmente las emanaciones y las manchas en el mar a nivel satelital se pueden apreciar desde inicios de febrero. Y sin embargo, las autoridades mantienen esta versión de que claro. las emanaciones iniciaron en marzo a través de estas chapopoteras naturales, que las chapopoteras naturales están constantemente siendo monitoreadas a través de estos satélites y no causan este tipo de afectaciones, ¿no? 930 kilómetros de costa afectadas no es algo normal para una chapopotera natural de ninguna manera, eh, Y no se mueven, porque que pues, esa es la realidad, ¿no? No se mueven de donde correcto. están ubicadas. Correcto, y tampoco emanan lo suficiente como para Ujú. llegar hasta Tamaulipas, ¿no? Entonces, esto es algo que si fuera natural, pues ya hubiéramos vivido antes, es algo que se Exacto. daría regularmente y no es así. Y tenemos pues las imágenes satelitales de cómo este buque, Árbol Grande, justamente Ujú. se ancló 8 días encima de un ducto, el Old Exactamente. C, que es que va de la plataforma a Calce a Dos Bocas, ¿no? Y estuvo 8 días anclado ahí, mientras también se llevaban a cabo otras labores de contención en una mancha que se ve claramente desde el satélite. Entonces, pues sí tenemos elementos que contrastan con la versión oficial y pues hacer un Varias llamado a que las dudas. autoridades aclaren este tema. Hay varias dudas. Alberto Alarcón, abogado justamente del SEMDA, de esta gerencia de política pública del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, porque hay muchas dudas. ¿Qué pasó? Porque hay un buque ahí cerca de esta plataforma petrolera, había un derrame, el cual Pemex no ha reportado. Así es que bueno, pues hay muchísimas dudas y hay que esperar, por supuesto, lo que dicen las autoridades mexicanas, lo que dice Petróleos Mexicanos. Y bueno, vamos a esperar también si este hidrocarburo comienza a llegar a las costas de los Estados Unidos, cómo reacciona el gobierno de la Unión Americana. Hay que estar muy pendientes. Correcto. Tenemos que seguir muy pendientes, tenemos que seguir cuidando nuestro planeta y pues seguir Exactamente. alzando la voz, porque si no hubiera sido por las comunidades que se organizaron y visibilizaron lo que estaban sufriendo, pues probablemente hubiera sido un derrame más de Pemex que no hubiéramos contenido, que no hubiéramos alarmado y pues realmente Por es algo supuesto. que ya está pasando de manera cotidiana y no podemos dejar que siga siendo así. Así Tenemos es. que responsabilizar a Pemex de toda esta situación. Muchas gracias, Exactamente. Alberto Alarcón, abogado de El SEMDA. Gracias por esta comunicación y estamos en contacto. Hasta luego, que tengas buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo a ustedes y a todo su auditorio. Y bueno, pues sí,